Buenos días, Egunon. Desde la Biblioteca Pública San Francisco de Pamplona damos la bienvenida a todas las personas, alumnado, profesorado y familias que estáis al otro lado de la pantalla y os habéis unido a la presentación online del cuento Noche junto al fuego, cuento creado en el contexto de la segunda edición del proyecto Cuento Cadena Derechos Humanos. Ayer, 10 de diciembre, conmemorábamos el Día Internacional de los Derechos Humanos. La Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra trabaja durante todo el año en la sensibilización y la promoción de los derechos humanos. La actividad Cuento Cadena Derechos Humanos es una de las propuestas que el programa Escuelas con Memoria por la Paz y la Convivencia impulsa durante el mes de noviembre y finaliza en torno al Día Internacional de los Derechos Humanos. La actividad consiste en escribir en cadena un cuento, uno en castellano y otro en euskera, que tenga como hilo conductor los derechos humanos. Cada día lectivo del mes de noviembre, un centro, a veces dos, ha sido el responsable de darle continuidad al cuento escribiendo en grupo varias líneas. Casi 1.900 alumnos y alumnas de 47 centros de educación primaria de Navarra se han convertido en escritores y escritoras junto a 65 profesores y profesoras responsables. Un proyecto en común llevado a cabo por personas de muy diferentes zonas de Navarra. La tarea de redactar el cuento ha sido una buena excusa para conocer y analizar los derechos humanos, además de trabajar la imaginación, la capacidad de crear, el intercambio de ideas, el debate, el llegar a acuerdos, la lectura y la escritura. Enhorabuena a todos y a todas por la implicación y la ilusión que habéis empleado. El resultado ha sido 2 cuentos preciosos llenos de aventura. La sesión de hoy tendrá 2 partes principales, la lectura del cuento Noche junto al fuego y una pequeña tertulia con la escritora Isabel Ualde y alumnado participante. Allá, a finales de octubre, la escritora navarra Isabel Ualde daba inicio al cuento Noche junto al fuego. Egunon, Isabel, buenos días. Egunon. Y gracias por implicarte en el proyecto y por estar hoy aquí con todas nosotras y con todos nosotros. De repente un día, Isabel, recibes un mensaje desde la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos y te plantea a ver si te animas a participar en el proyecto Cuento Cadena. ¿Cómo recibes la propuesta? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Sí, primero a ver cómo habían dado conmigo, la sorpresa de que me propusieran iniciar este proyecto y la ilusión, todo revuelto, de una emoción a otra, pero te respondí inmediatamente en cuanto leí el email que sí, no sabía cómo iba a hacerlo, pero que sí, me metía. Siempre hay un momento, ¿no?, en la vida de cualquier persona en que, sin saber por qué, te lleva hacia otros espacios. Yo había iniciado ya hace años proyectos de colaboración con otros centros escolares también y estaba ya la cosa como parada en ese sentido y de pronto llueve otra vez una propuesta de este tipo, como no me voy a sumar. Cuéntanos un poco, Isabel, tu implicación con los derechos humanos. Creo que tienes un par de experiencias para contarnos. ¿Nos cuentas qué fue aquello en aquella escuela de Nicaragua, de Managua? Sí, yo había estado trabajando manualidades y artesanía en un centro como cuidadora para personas mayores. Entonces me llegó la idea de que había una escuelita en el WIS. Había sido artesana también, había estado también comprando en otros países y me pareció siempre que yo tenía una factura, una devolución que hacer a aquellos países con los cuales yo había podido subsistir durante un tiempo, que tenían artesanías tan preciosas. Conocimos esta escuelita en la que tienen necesidades especiales con características de disfunción severa y me dijeron, hay una posibilidad de entrar allí, puedes. Y para el verano puedes colaborar con manualidades y actividades plásticas, como también conocía el mundo de la pintura y tal, pues dije que sí, me pedí excedencia y me fui para allá, ¿no?, un tiempo.
Entonces fue maravilloso y lo que te da mucho que pensar que personas que tienen tantas dificultades, no solamente sociales para subsistir, sino a nivel cultural, a nivel de sanidad, de todo tipo, físicas, que mantengan ese espíritu siempre tan elevado, ¿no? Una alegría que te la transmiten inmediatamente. Entonces fue un proyecto precioso y traje alguna diapositiva para verlo. Y luego también en Chiapas, a través de la poesía, en festivales internacionales de poesía, que he estado en varios países, y en Chiapas me uní a un puente cultural y solidario que se trata de una convocatoria a nivel de todos los artistas de diferentes países del mundo para colaborar e ir a comunidades que están muy alejadas, comunidades indígenas. Entonces te reciben, ponen lo mejor de ellos, se hace una comida también de comunidad, ¿no? Nos enseñaron, estuvimos plantando árboles, ellos nos enseñaron sus artesanías y ya veréis cuando pueda proyectar el trabajo de Chiapas, pues a un niño de vuestra edad, puede ser que desde los 6 años está trabajando incansablemente por la cultura, ¿no? Entonces es algo que te impacta muchísimo, ¿no? En medio de tanta dificultad siempre hay gente súper serena, amable, solidaria, no tienen ego. Es una lección continua cada día que pasas con ellos, ¿no? Entonces, pues, si te parece, nos enseñas. De alguna manera se une, ¿no? Y los proyectos se van uniendo uno a otro, ¿no? Si te parece, nos enseñas alguna fotografía que has traído para que nos hagamos una idea de aquella experiencia. Os voy a enseñar primero de Nicaragua, en Ciudad Sandino. Hay un barrio que ya sabéis que en Managua quedó destruida por los terremotos y la gente se fue yendo hacia Ciudad Sandino. Y en la última etapa es donde ya la gente no tiene trabajo, o sea, son unas carencias absolutas. Hay niños con muchas dificultades funcionales, ¿no? Entonces, os voy a enseñar unas imágenes. ¿Sí? ¿Las veis? En las cuales los niños están mostrando, ¿no? Uno de los trabajitos que es para hacer pompones. Son trabajos sencillos. Llevé 2 maletas de materiales y otros que nos regalaron allá, de materiales reciclables, ¿no? Y reciclados. A ver. Quiero volver atrás, no puedo. Bueno, esta es otra imagen. Con estos pompones hicimos móviles, con muñequitos también con telas que ellos utilizan y nos regalan, con trajes típicos de allí. Carpetas, que seguramente ya conoceréis, el trabajo salpicando la pintura con un cepillo de dientes, con un peine y utilizando plantillas y luego encima pegando imágenes que ellos han recortado. Esto es una alfombra con, si veis, cuadraditos encima, unos cuadraditos son con lanas, otros con hilos, había también roscos de materiales que habíamos reciclado. Son diferentes relieves, hay bolsitas de plástico que están hechas nudos y pegadas allí. Entonces se trata de que un niño que tiene dificultades para caminar pueda sentir en sus pies diferentes materiales. Entonces lo íbamos sosteniendo y él iba pasando de un cuadro a otro, depende del estímulo, del que le gustaba más. Pedía caminar, inclinarse hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Porque él no puede por sí solo caminar. Estos son unas máscaras para el cuento de cerditos que me pidieron ellos. Y son, si veis, vasitos de yogur que hemos pegado a unas cartulinas y las hemos pintado, ¿no? Y el señor lobo. El típico árbol con el papel arrugado pintado encima para hacer el bosque. Y esto es una capa preciosa que me hicieron sin yo saber. Estaba con un lumbago del 15, me acuerdo,
y me llevaron casi a UPAs, me sentaron en la silla y me pusieron esa capa que yo no me había enterado, que pusieron las manitas de ellos y pintaron esas palabras que pone tan diferente como vos. Es el emblema de la escuelita, tan diferente como vos. Caben todo tipo de personas, cabemos en los proyectos, no hay nadie que no pueda. En algunos espacios veréis que está la huella del pie porque no podían poner la manita, ¿no? Ese fue el final de la experiencia en Nicaragua, que duró, bueno, hay muchísimos proyectos, pero muchísimas fotos. Isabel, muchísimas gracias. Es muy interesante lo que nos enseñas, diferentes maneras de acercarnos a la creatividad y para impulsar la inclusión y conocer otras maneras, ¿no?, de hacer. Si te parece, la experiencia de Chiapas lo dejamos para la tertulia de después de la lectura del cuento, y si te parece, mientras te preparas para dar inicio a la lectura del cuento Noche junto al fuego, damos paso al vídeo que la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Hoyo, ha grabado para este encuentro, y a la vez también vemos el vídeo que el Colegio FEC Vedruna de Pamplona, participante en el proyecto, nos ha enviado. Damos paso a Ana Hoyo. Gracias, Ana. Buenos días, Egunon. Soy Ana Hoyo, la responsable en el Gobierno de Navarra de impulsar el ámbito de la paz, convivencia y los derechos humanos. Ha sido un auténtico placer, de verdad, y por ello os quiero felicitar el poder contar con todas vosotros y vosotras para elaborar un año más este precioso cuento Carena que en los próximos días estará presente en todas las bibliotecas de Navarra. Os habéis convertido durante unos días en escritoras y escritores de derechos humanos. Noche junto al fuego es el resultado de vuestro esfuerzo. Un cuento que conoceréis durante esta retransmisión y al que estoy segura le habéis puesto mucho cariño. Desde aquí también me gustaría agradecer a Isabel Walde por haber puesto la semilla para este cuento y con él el respeto a los derechos humanos, con el fin de que florezcan en las nuevas generaciones de chicas y chicos de Navarra. Sois de verdad todo un ejemplo. También quiero dar las gracias a todos los centros que habéis participado en este cuento, a vuestras profesoras y profesores. Sin la implicación de ellos sería imposible, y especialmente al alumnado de los colegios Camino de Santiago, Regina Pacis y San Francisco, que hoy nos vais a prestar vuestra voz para que podáis conocer por fin el cuento que habéis tejido entre todas y todos. Muchas gracias, de corazón. Eskerrik asko. Primero leímos el texto todos juntos en clase y luego nos dividimos en grupos para pensar la siguiente parte, ¿no? Y cuando ya terminamos, unimos todas las ideas y creamos un solo párrafo con todas las ideas de todos. Después en nuestra clase aprovechamos para opinar los derechos humanos y cada uno cogía un texto de Word, nuestra profesora nos ponía unas preguntas y en grupos escribíamos qué nos parecía cada una de esas preguntas, por ejemplo, qué nos parece la pena de muerte y otras cosas parecidas. A continuación, procederemos a la lectura del cuento Noche junto al fuego por parte de Isabel Ualde y los centros hoy presentes aquí: Centro Público Camino de Santiago de Cizur Mayor, Colegio Regina Pacis de Burlada y Centro Público San Francisco Ikastetxe Publikoa de Pamplona. Ellos y ellas serán los y las representantes de todo el alumnado participante. Gracias por estar hoy aquí. Isabel, cuando quieras. Noche junto al fuego. En la noche de la gran celebración, los ojos de Irati brillan como ascuas. Alrededor de la hoguera y siguiendo una antigua tradición, se reúne la gente festejando la noche de San Juan, que según dicen es la noche más corta del año. Yaisa, arcoíris, cuenta cuentos del país de las 1001 noches, a la que se suma el mexicano Yojoco, tigre, narrando otras historias mágicas. Para que una historia sea posible, antes hay que imaginarla. Con la intención de mejorar el mundo, Irati ha escrito una lista secreta de deseos
que quemará para que estos se cumplan. Ella se sentía agradecida por la vida que le había tocado vivir. Tenía una cariñosa familia y una buena casa donde no faltaba de nada. Un colegio en el que estudiar, un lugar donde acudir cuando estaba enferma, pero se iba dando cuenta de que no todos los niños y niñas vivían en las mismas condiciones, por lo que quería hacer algo para que esto cambiara y vivir en un mundo mejor. Cogió papel y boli y se dispuso a ello. Pensaba en su familia y cómo se sentía cuando estaba con ella, apoyada, cariñosa, protegida. Pero entonces se acordó de un niño que vio en su clase. Su familia no estaba nada pendiente de él. No venía aseado. Raro día traía el almuerzo. Le faltaban los materiales y siempre se sentía triste. Cuando llegaba la hora de irse a casa, se quedaba esperando, pero nadie llegaba a por él. Y entonces Irati pensó: en vez de pedir cosas como un perro, tablet, etc., puedo pedir algo mucho más importante. Se paró un rato a pensar y tiró a la hoguera el deseo más importante de su vida, que decidió no contárselo a nadie, pues le habían dicho que si los deseos se cuentan, no se cumplen. Al día siguiente, Irati se acercó al niño en el recreo y le preguntó cómo se llamaba. Y él respondió: me llamo Joel. ¡Qué bonito nombre! Yo me llamo Irati. ¿Por qué estás siempre solo?, le dijo Irati, y a eso Joel repuso: mi familia es pobre y no tenemos dinero. Vengo al colegio para poder aprender, pero al salir tengo que trabajar ayudando a mi familia. Y por eso, como soy diferente a los demás, no tengo amigos y amigas. ¿Has traído almuerzo? Lamentablemente no. ¿Quieres que te dé mi croissant? Vale, muchas gracias, contestó Joel. Después, Joel se fue con unos niños de la otra clase. Ella no les conocía mucho, pero había oído algo sobre que los habían pasado de curso o algo así. Vio cómo jugaban y se divertían, así que decidió preguntarles a ver si podía jugar con ellos. Le dijeron que sí. Irati día tras día se hacía más amiga de Joel. Jugaban juntos, compartían almuerzo, se acompañaban a casa al salir de clase, reían y se divertían, eran muy felices. A la mañana siguiente, Irati le estaba esperando a Joel para ir juntos al colegio, pero Joel no apareció. Estará enfermo, pensó Irati. Pasaron los días y Joel no acudía a clase. Irati, preocupada, decidió ir a casa de Joel para ver qué pasaba. Cuando llegó a su casa, se encontró con una cabaña vieja que parecía que se iba a caer a pedazos. Las ventanas tenían los cristales rotos, las paredes y las puertas tenían agujeros por donde entraba el frío del invierno, y el tejado tenía un montón de goteras. Irati llamó a la puerta. Un hombre con camiseta rota, pantalones destrozados, canoso, con una barba blanquísima y un aspecto desesperado y cansado de trabajar tanto, apareció delante de ella. ¿Tú quién eres?, le preguntó a Irati. Soy Irati, una amiga de Joel. ¿Y tú quién eres? Yo soy Emanuel, el padre de Joel. ¿Sabes dónde está Joel?, preguntó Irati. Está trabajando. ¿Por qué? Es un niño. Los niños y las niñas no deben trabajar, deben ir a la escuela. Emanuel, con tono muy triste y llorando, le contestó: mi mujer, la mamá de Joel, está enferma. Necesitamos dinero para ir al médico y comprar los medicamentos. Irati le contestó: os ayudaré, haciendo una recaudación benéfica en el colegio. El padre, llorando de emoción, le contestó: muchas gracias, de verdad, te lo agradezco. Irati llegó a su casa y le explicó a su madre la situación. Había pensado crear un puesto en el que pudiera vender galletas y limonada. En pocos minutos, Irati se fue a su habitación a preparar el puesto benéfico. Empezó a preparar la decoración y lo que iba a vender. Al día siguiente le explicó a la profesora la idea que tenía para ayudar a su amigo Joel. En el recreo le ayudaron a montar el puesto y a colgar carteles por el patio. Todos los niños y las niñas de la clase hicieron tarjetas para dar a todo el mundo y que fuesen a comprar limonada y galletas. Sorprendieron del montón de gente que fue. Fue todo un éxito y recaudaron mucho dinero. Mientras tanto, Joel le dijo a su papá que le habían dado fiesta en el trabajo y ese día iba a ir al colegio. Cuando llegó, de pronto se encontró con mucha gente en el patio, comprando limonada y galletas. Joel vio a su amiga Irati y se acercó. «Pero bueno, Irati, ¿qué es todo esto?», preguntó Joel. «Hemos hecho esto para ayudarte.
El otro día fui a tu casa y tu padre me dijo que tu madre estaba enferma. Toda la clase ha recaudado dinero para comprar los medicamentos para tu madre. Joel estaba tan sorprendido y contento por el gesto que había tenido su amiga Irati que se emocionó y le dio las gracias. Al contar todo el dinero recaudado, se dieron cuenta de que era insuficiente, debido al precio de los medicamentos. Entre Irati y Joel pensaron otra brillante idea para recaudar más dinero. Podían realizar un teatro en el colegio en donde participarán los niños y las niñas del centro. El tema principal del teatro podía ser sobre los derechos humanos de la infancia, como por ejemplo ir al colegio o que los niños y las niñas no tienen que trabajar. Sin embargo, Joel se sintió un poco triste porque se dio cuenta que no tenía la ropa necesaria para realizar un teatro en público. Entonces, Irati pensó en poner un puesto de recogida de ropa cerca de su casa, para que sus vecinos y vecinas depositaran sus ropas más antiguas que ya no utilizaban y así pudieran reutilizar. En cuanto llegó a casa, Irati avisó a Joel para montar el puesto en el barrio. Joel acudió y decidieron primero recoger ropa casa por casa. Aquello fue una idea fantástica. Enseguida consiguieron la ropa suficiente para poder celebrar la obra teatral. Además, también recaudaron ropa para Joel, que estaba muy chula y moderna. Ahora quedaba solo preparar y pensar en cómo se iba a preparar el teatro. Al día siguiente, en el colegio, Irati y Joel se presentaron en el despacho de dirección para solicitar permiso para poder realizar una obra teatral con el alumnado del colegio. Explicaron las ideas que tenían. «¡Pero qué idea tan estupenda!», exclamó la directora. «Me parece un acto muy bueno y creativo. De hecho, hablaré con el profesorado para que os ayude y podáis preparar todo en el centro escolar. No os preocupéis, que saldrá muy bien», dijo la directora. Irati y Joel salieron contentísimos y les contaron la idea a los amigos y amigas de clase. Toda la clase alegró y mostró muchísimas ganas de empezar a preparar todo. Ese mismo día, la profesora de lengua les enseñó varios fragmentos de obras de teatro que podían realizar. Les encantó una en particular. Toda la clase quería representar esa obra. Más tarde, en la clase de plástica, empezaron a imaginar y preparar bocetos de los carteles, con muchos colores. Salieron muy felices del colegio. Cada día preparaban algo nuevo, y eran más los niños y las niñas que querían participar en el teatro. Todo el alumnado del colegio participó en algo. El pueblo rápidamente se enteró de lo que se iba a realizar en el colegio. Era impresionante ver cómo de felices acudía el alumnado al colegio. Por fin llegó el día de representar la obra de teatro. Todas las personas que iban a participar estaban muy nerviosas y emocionadas. Los alumnos y las alumnas de sexto curso vendían las entradas y el alumnado de quinto repartía palomitas y refrescos. Cuando llegó la hora, se apagaron las luces y se abrió el telón. Irati y Joel dieron inicio a la función. Explicaron en qué iban a consistir las diferentes obras teatrales y dieron comienzo a la primera. Se titulaba Los niños y las niñas también tienen derechos. La primera obra consistió en unos bailes de diferentes culturas. Cada baile representaba uno de los derechos de la infancia. Derecho a ir al cole, derecho a jugar, derecho a tener una casa, derecho a ir al médico, derecho a la alimentación, derecho a sentirnos seguros. Cuando acabaron de bailar, salió todo el alumnado que había bailado junto con Irati y Joel. El público aplaudió mucho y se notaba que estaba muy emocionado. Les había gustado mucho la obra, los vestidos que llevaban y sobre todo lo que habían transmitido, la importancia de que todos los niños y todas las niñas tienen unos derechos que se tienen que cumplir. Emmanuel, el padre de Joel, había asistido como invitado a la representación y muy conmovido e ilusionado por la iniciativa. La grabó para conservarla como recuerdo. Cuando se enteraron, Irati y Joel decidieron subirla a YouTube y, en menos de 24 horas, el vídeo se hizo viral. Alcanzó millones de visualizaciones. La historia de Irati y Joel dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos y emocionó a todas las personas que lo vieron.
Como consecuencia de hacerse viral en Internet, cambió un poco la vida de Irati y Joel. El papá de Joel no tenía trabajo fijo. Recibió numerosas ofertas y estaba muy contento. También pudieron pagar el costoso tratamiento que la madre necesitaba, pero no era suficiente el dinero que habían conseguido para seguir con él hasta curarse. Eran de agradecer las donaciones recibidas, pero tenían que pensar en otras ideas para ganar más dinero. Pasaron varios días de agradecimiento a todas las personas que habían ayudado cuando, de repente, recibieron una proposición sorprendente. Una empresa asociada a Netflix se puso en contacto con el padre de Joel y le ofreció hacer una película. Después de hablarlo con la familia de Irati y con Irati y Joel, y tras pensarlo mucho, decidieron hacerlo. Irati y Joel querían que se mostrara todo lo que habían vivido y conseguido desde que se conocieron, y cómo habían conseguido que todo el pueblo unido les ayudase a conseguir su objetivo. Irati y Joel querían que el mensaje de la película fuese transmitir a todo el mundo que los niños y las niñas son capaces de muchas cosas y sobre todo mostrar que hoy en día muchos niños y niñas no pueden cumplir ni llevar a cabo derechos fundamentales, como son la educación o simplemente ser un niño o una niña. La película se estrenó y fue un éxito. Gracias a ella, ambas familias ganaron tanto dinero que pudieron comprarse una casa e irse a vivir a un barrio acomodado de la ciudad. Pero un día, unos criminales idearon un plan. Decidieron secuestrar a Irati y a Joel. Durante una salida del grupo al Museo de la Ciencia, Irati y Joel notaron que había unos hombres todo el rato detrás del grupo. Iban recorriendo el museo, pero siempre que cambiaban de sala, estos hombres les seguían. Así que en un momento determinado buscaron a la profesora para comentarle lo que veían. La profesora llamó a las personas responsables de la seguridad, después de comprobar que Irati y Joel le habían dicho la verdad. Desde seguridad cogieron a estos hombres para interrogarles y descubrieron que estaban fichados y los buscaba la policía. Los entregaron a las autoridades para que los detuvieran. El grupo volvió al colegio y continuaron con sus clases con normalidad. La policía ya se encargaría de los delincuentes. Joel e Irati se pusieron a pensar en que ahora disponían de mucho dinero, porque la familia de Joel era famosa y podían hacer algo más. Entre toda la clase irían pensando cómo poder ayudar a otras personas que también estuvieran como antes Joel, en una situación desfavorecida. Irati y Joel decidieron donar la mitad del dinero a una ONG. Llamaron a la profesora Ana para pedirle consejo. Ana había trabajado muchos años en países con guerras y tenía muchas experiencias y vivencias con niños y niñas desfavorecidos del mundo. Era una gozada escucharla. A través de una vieja amiga donaron mucho dinero a una ONG de Kenia. Y lo que fue todavía mejor, niños y niñas keniatas vinieron a vivir a la ciudad de Irati y Joel. Sus vidas mejoraron muchísimo y sus derechos se vieron reforzados por su ayuda. Pero al abrir las maletas de los niños y niñas procedentes de Kenia, ¡sorpresa! Había ropa sucia, zapatillas rotas, comida en mal estado. Joel e Irati se pusieron tristes, sobre todo Joel, porque se acordó que él había pasado por algo parecido. Se dio cuenta de que tenía que hacer algo. Llamó a sus amigos y amigas de clase y les comentó lo que pasaba. Entre toda la clase decidieron darles la ropa que les sobraba, jugar con ellos y ellas, pero aún así los niños y las niñas keniatas seguían tristes. Tras hablar con el grupo, se dieron cuenta de que a pesar de tener muchas comodidades, les faltaba lo más importante, su familia. Por mucha riqueza que tuvieran, no serían felices sin sus seres queridos, así que regresaron a sus casas. Esto le hizo pensar a Joel que con la fama se había olvidado un poco de su mamá, ya que todavía no se había recuperado del todo. Invirtieron lo que les quedaba del dinero recaudado en un nuevo tratamiento para su madre, pero no se conformaron.
Irati todavía no había cumplido su deseo. Irati y Joel querían seguir ayudando a las demás personas porque todos los días surgen problemas nuevos. Todo eso decidieron crear la patrulla trabajadora y salir por su pueblo todos los días a ayudar a todas las personas. Para eso necesitaban voluntarios y voluntarias. Fue cuando Irati y Joel escribieron un tuit que decía: se busca gente voluntaria para crear una patrulla que defienda los derechos de la infancia. Tuvo tanto éxito que mucha gente se sumó a ayudar. La primera acción fue en el barrio de Joel, donde llevaron limonada, galletas e incluso ropa. Al llamar a una puerta, abrieron un grupo de niños y niñas. Estaban llorando. Sus familias no volvían a casa desde hace 3 días. Irati y Joel, al enterarse de la noticia, decidieron buscar a las familias. Primero buscaron en el barrio y después en el colegio. Más tarde, con la ayuda de Yaiza, Arcoiris, y Yohoko, Tigre, colgaron por el barrio carteles para ver si alguien había visto a aquella gente, pero no tuvieron suerte. Lo que no sabían era que los secuestradores eran las mismas familias de aquellos niños y niñas. Llamaron a la policía y encontraron pruebas de que sus propias familias eran quienes estaban secuestrando. Ellos secuestraban a la gente para pedir un rescate y algo de dinero. Los niños y niñas no daban crédito y tenían una gran tristeza. Todo esto todavía se fue complicando más, ya que, días más tarde, llegó la noticia de que las familias secuestradoras se habían fugado de la cárcel, en la cual estaban presas. Y no solo eso, sino que secuestraron a Irati, Joel y al resto de niños y niñas, en favor de los derechos humanos para la infancia. El botín impuesto para recuperar al grupo era de 1 millón de euros. Dicho aviso lo realizaron por vía telefónica bajo un número oculto. Tras esta inesperada noticia, las familias implicadas en el secuestro se pusieron en contacto con Yaiza, Arcoiris y Yohoko, Tigre, e intentar de ese modo tratar de descubrir de dónde procedía la llamada. A continuación, y tras llegar la noticia a los oídos de la policía, comprobaron que el rastreo de dicha llamada procedía de una casa abandonada de las afueras del pueblo. Sobrevolaba la idea de acudir en calidad de infiltrados. La policía eligió a 2 de sus mejores agentes, disfrazados con ropa sucia y rota. Hicieron creer a los secuestradores que eran de los suyos, y así lograron entrar en la casa. Encontraron a niñas y niños atados en unas sillas. Se acercaron, les hicieron saber que eran policías y les preguntaron por qué había pasado desde el momento del secuestro hasta entonces. Los niños y las niñas les contaron a la policía que estaban jugando en el parque, que vinieron unas personas desconocidas y que contra su voluntad les arrastraron hacia su furgoneta. La furgoneta estaba camuflada bajo un logo de empresa de comida para no levantar sospechas, pero estaba llena de armas. También narraron a la policía que las personas secuestradoras tenían una empresa infantil donde les obligaban a trabajar para crear diferentes productos como ropa, juguetes, etc. En régimen de semillas, semiesclavitud para ganar dinero. Los niños y niñas que trabajaban allí trabajaban 24 horas al día y además los maltrataban. La policía, muy preocupada, les pidió la ubicación del taller de explotación infantil para ir a rescatarlos. Una vez que la policía llegó, encontraron a los niños y las niñas con más adultos armados. Finalmente, la policía liberó el grupo y se encargaron de buscarles un hogar donde hubiera comida y una familia, y un colegio donde obtendrían la mejor educación. La recompensa que las autoridades otorgaban por desarticular esa magia infantil, Joel e Irati la invirtieron en el cuidado de los niños y de las niñas del taller. Sus vidas cambiaron tanto que se convirtieron en embajadores de una ONG llamada Grandes Sonrisas. Viajaban por países en los que la pobreza infantil era extrema y se encargaban de poner en marcha su ONG en favor de la infancia de cada país que visitaban.
Joel e Irati estaban en continuo contacto con cada ONG que tenían a su cargo. Cuando un buen día, desde una pequeña aldea de Uganda, recibieron la noticia de que una curandera había conseguido salvar a una persona con la misma enfermedad que la madre de Joel, gracias a una planta autóctona. Recibieron por sorpresa la noticia y hablaron con la ONG para poder ir a ver a esta famosa curandera. Cuando al fin llegaron a Uganda se encontraron con algo inesperado. La curandera había fallecido y todo el pueblo le estaba rindiendo honores en la plaza. Estaban muy agradecidos a sus rituales por los cuales había conseguido salvar a mucha gente. Irati y Joel fueron a casa de la curandera para ver si encontraban la planta con la que curar a la madre de Joel y empezaron a mirar sus cosas. Al abrir un viejo cofre se dieron cuenta que la curandera provenía de Zugarramurdi. «Ese pueblo está en Navarra y es el pueblo de las brujas», dijo Irati sorprendida. Sin perder un minuto emprendieron un largo viaje de vuelta. Tras varios días llegaron a Zugarramurdi. De repente vieron una casa con un extraño dibujo sobre la puerta. Se dieron cuenta que era una grulla coronada, la misma que aparece en la bandera de Uganda. Entonces decidieron llamar y les abrió la puerta una señora igualita a la foto que tenían de la curandera. Les preguntaron por la curandera de Uganda y ésta les respondió: «Sí, es mi hermana gemela y se dedica a curar a personas enfermas en Uganda». «Tenemos una noticia importante que transmitirte», dijeron Joel e Irati. Le contaron a Anne, la hermana de la curandera, que su hermana había fallecido. Anne se puso muy triste e invitó a Irati y a Joel a pasar a su casa. En el jardín, mientras Anne les enseñaba fotos de su querida hermana y merendaban, Irati se fijó en una maceta con una planta muy pequeñita, que se parecía mucho a las que usaba la curandera para ayudar a las personas enfermas como la mamá de Joel. Irati y Joel le preguntaron si sabía si esa planta curaba. Anne les contestó: «No tengo ni idea, de esas cosas sabía mucho mi hermana». Irati le preguntó si le podía dar un trocito para llevárselo y preguntar si alguien sabía si con esa planta se hacían medicinas. Pero como era un trozo pequeñito, solo 2 hojas, no sabían si era suficiente. Al salir de la casa y despedirse de Anne, se acercaron a la parada del autobús y mientras esperaban, se les acercó una señora que les preguntó si necesitaban ayuda. Les dijo que ella sabía mucho de plantas. La señora era una antigua amiga de la curandera. Se llamaba Paula y les dijo que si volvían al pueblo el próximo miércoles, ella les daría más plantas para curar a la mamá de Joel. Cuando llegaron el miércoles siguiente a la plaza de Zugarramurdi, no encontraron a Paula. Sin embargo, en un banco había una nota que decía: «Id a las cuevas y esperadme allí». Se lo pensaron un poco porque les daba miedo. Nunca habían entrado en una cueva, pero se decidieron y entraron. Cuando llegaron al fondo de la cueva, vieron a unas mujeres haciendo una pócima en una hoguera. Se acercaron y allí estaba Paula. Ella les dijo: «Os estábamos esperando. La medicina casi está lista. Solo falta el ingrediente especial, vuestras 2 hojitas». Cuando el jarabe estuvo preparado, Paula les entregó un frasco y lo guardaron en su mochila. Felices, cogieron el autobús deseando llegar a casa para dar la medicina a la madre de Joel. En el camino, en el autobús, unas personas extrañas en moto les pararon. Les querían robar la medicina, pero Joel e Irati consiguieron esconderla debajo de un asiento y les dijeron que no la habían podido conseguir puesto que la curandera les había engañado. Las personas de las motos se enfadaron tanto que pincharon las ruedas del autobús y el autobús no pudo seguir el camino. Decidieron seguir andando, pero algo extraño sucedió en el camino. El camino discurría por un bosque frondoso y enigmático. Cuando llevaban media hora caminando, tenían la sensación de que una sombra les perseguía. Esa sombra era de un motero, que quería ayudarles a salir del bosque y entregarles la medicina que habían dejado en el asiento del autobús. Irati y Joel levantaron sospechas y empezaron a correr. Al cabo de unos segundos el motorista les alcanzó, pues iba en su moto, e intentaron tranquilizarles. Después de enseñarles la medicina, les entregó y les ofreció llevarles a la parada del autobús más cercana. Pero por el camino a la parada del autobús, la medicina cayó al suelo.
muy triste por lo ocurrido. Joel e Irati intentaron deshacer el camino andado para volver a la cueva y contarle a Paula lo que les había pasado y pedirle un nuevo bote. En aquella situación inquietante, Irati y Joel comenzaron a andar por el frondoso bosque, cuando de repente encontraron un cruce con 4 caminos totalmente idénticos y sin señales. No sabían cuál elegir, empezaron a llorar. No sabían hacia dónde tirar, estaban sin la medicina, cuando nuevamente escucharon en el bosque el ruido de una moto. Se miraron y pensaron, ¿será el motorista que viene a ayudarnos? Efectivamente se trataba del motorista bueno, pero en realidad era el más malo y peligroso de la banda. Se hacía pasar por buena persona para que Irati y Joel cayeran en la trampa. Pero ambos sospechaban de que el motorista, si no quería seguir perdidos, deberían subirse en la moto de aquel motorista misterioso. Al final subieron al transporte de aquel extraño hombre, aunque tenían muchas dudas si estaban haciendo lo correcto. Descubrieron chinchetas en la maleta de la moto. Con ellas habían pinchado las ruedas del autobús. Por lo que habían descubierto en un cruce, Irati y Joel saltaron de la moto y el motorista se deshabilitó y cayó por un barranco. De repente aparecieron los demás motoristas. El hombre se había caído, pero la moto no. Irati y Joel la cogieron y apenas podían dominarla, porque no sabían cómo conducirla. Cuando vieron un camino que les transportó al bello pueblo de Lorosa, donde de repente aparecieron los motoristas y la gente de Lorosa les ayudó a liberarse de ellos. Un habitante del pueblo les condujo al ayuntamiento para que pudieran comer algo. Después se fueron al río Ebro, cogieron una lancha que les llevó hasta la madre de Joel para intentar salvarla. Al llegar a la casa se dieron cuenta que con tanta persecución no tenían la medicina, porque anteriormente se les había roto. En ese momento Joel le confesó algo a Irati. Le había robado un reloj a una bruja que era capaz de devolverles atrás en el tiempo. De ese modo podría volver al momento en que las brujas le daban la medicina. Cuando retrocedieron en el tiempo volvieron a aparecer en la cueva y se encontraron otro bote de medicina y comenzaron el camino de vuelta con mucha atención para no encontrarse a los motoristas. Estaban tan felices que iban lanzando el bote hacia arriba y se les encaló en un árbol. Por allí pasaba un hombre que al ver no conseguían subir al árbol les dijo: para poder subir al árbol necesitaréis una escalera, pero ojo, la escalera se encuentra a lo profundo de una cueva custodiada por un peligroso ogro. Para que os la tendréis que pasar por unas mágicas. Entonces decidieron ir al pueblo para preguntarle y tener información, porque se dieron cuenta que no sabían nada, ni dónde estaba la cueva, ni cómo vencer al ogro, ni por qué estaba un ogro ahí dentro. Llegaron al pueblo y llamaron a la primera casa que encontraron, pero nadie les abrió la puerta. Llamaron a la segunda casa y tampoco les abrieron. Nadie les abría, claro, no les conocían. Decidieron que tenían que pensar algo para que les escucharan y les abrieran las puertas. Comenzaron a gritar en la plaza del pueblo y por las calles. Hoy a la tarde, a las 4:30, en la plaza del pueblo, os convocamos a todos y a todas para una reunión de urgencia. Por favor, es importante. Acudid. Prepararon los papeles para convocar la reunión y meter por debajo de las puertas. Al acercarse la hora, estaban comiendo y expectantes en la plaza del pueblo. A la reunión acudió mucha gente. Irati y Joel preguntaron sobre el ogro. Querían conocer a ese ogro, que tenía la escalera para llegar hasta el árbol. El alcalde les acompañó hasta la cueva donde vivía el ogro, pero no entró porque él también tenía miedo. Irati y Joel, acompañados del psicólogo del pueblo, entraron y gritaron: ¡Ogro! ¡Ogro! ¡Sal! No salió ningún ogro, sino un hombre descuidado. Se dirigió directamente hacia el psicólogo y sus acompañantes. Estuvieron hablando mucho rato y les contó que tras morir su padre y su madre y sentirse muy solo, se refugió en esta cueva. Mientras el psicólogo volvía al pueblo para informar de lo que habían encontrado, el hombre jugó con Irati y Joel. Cuando el psicólogo volvió, lo hizo con el peluquero y la carnicera del pueblo. Un hombre y una mujer con predisposición a integrar y ayudar a quien lo necesitaba. El peluquero le ofreció un cambio de look y la carnicera le regaló unas chuletas.
De esta forma comenzó una vida en sociedad y se dieron cuenta de que las apariencias engañan, aunque... ¿Creéis que las personas del pueblo los aceptaron? El primer día del trabajo, el señor, llamado Saúl, estaba muy contento y la gente le preguntaba qué tal había pasado su día. Eso al principio no le gustó porque le traía recuerdos del pasado, pero poco a poco empezó a ser amigos y amigas entre la clientela de la carnicería. Uno de los clientes era profesor y le ofreció su ayuda para aprender a leer y escribir, y Saúl la aceptó gustosamente. Cuando cerraba la carnicería, Saúl iba a las clases particulares a casa del profesor. Allí hizo muchas buenas amistades porque había muchos adultos que iban a aprender. Meses después, el colegio del pueblo le ofreció un puesto de profesor ayudante 2 días a la semana. Con el sueldo de la carnicería y del colegio, pudo acceder a una vivienda de alquiler social. Meses después, se reencontraron Saúl, Irati y Joel en un avión. Hablaron un poco de cómo les había cambiado la vida y lo agradecido que estaba Saúl con Irati y Joel. Aterrizaron en el aeropuerto de Pamplona, donde se encontraron una mujer corriendo muerta de miedo porque le perseguía su pareja para matarla. Al verlo y aprovechando que en el colegio había estado la policía hablándoles sobre la violencia de género y los peligros de las redes sociales, y les había dicho: si os encontráis en algún momento con un problema o veis a alguien en situaciones peligrosas, avisad al número 092, que siempre nos ayudarán. Irati y Joel llamaron rápidamente a la policía y Saúl fue corriendo para ponerse delante del hombre y distraerlo, y que así la mujer pudiera escapar. Le preguntó: oiga, por favor, ¿me puede decir cómo llegar a la calle Amaya? Y como el hombre solo pensaba en perseguir a la mujer, muy enfadado, le pegó un empujón que le hizo caer al suelo. Y justo en ese momento, un guardia de seguridad del aeropuerto se fijó en la situación y rápidamente se dirigió hacia Saúl para ayudarle. Instantes después, llegó la policía y solucionó el problema. Pasados unos días, Irati se acordó de la noche que pidió un deseo junto al fuego. ¿Cuántas cosas han pasado desde entonces? Irati preguntó a Joel. ¿Sigues teniendo el reloj de aquella bruja? Su amigo le contestó que sí, y juntos decidieron volver aquella noche. Irati decidió cambiar su deseo, o mejor dicho, mejorarlo, y que fuese para que todas las personas del mundo tuvieran todos los derechos y dinero para poder vivir bien. Pero shh, es un secreto, porque los secretos no se pueden contar. Joel también pidió un deseo. Quería que su mamá se curase pronto y que nadie más sufriera esa enfermedad. Se cumplió la segunda parte de su deseo, y entonces descubrió que la enfermedad de su mamá era la tristeza por las injusticias del mundo. Ese mismo día decidieron viajar a lo alto de Rada, donde hace muchos años había un castillo, en busca de la poción mágica para repartirla por el mundo. De vuelta a casa, por el camino del Monte Piojo, se encontraron a un niño refugiado debajo de un árbol. Irati le preguntó su nombre y por qué estaba solo en mitad del bosque. El niño avergonzado respondió: me llamo Saida. Mi familia me ha abandonado porque no me acepta. Soy una chica atrapada en el cuerpo de un chico, pero tengo la solución para curar la enfermedad de tu madre, Joel. ¡Mil gracias! En agradecimiento, y puesto que toda la infancia tiene derechos a la protección, te ayudaremos a encontrar a una familia que te quiera, te proteja y cubra todos tus derechos, dijo Joel. Joel e Irati se pusieron a buscar familias por toda Rada, hasta que encontraron a una, la familia Super López, formada por Laura y Pancracia, que no tenían ni hijos ni hijas, y deseaban tener. Para darle una sorpresa a Saida, la familia Super López se escondió dentro de una mega caja, entre comillas. Hicieron una fiesta sorpresa en el cívico y a última hora. Después de bailar y bailar, le dieron la caja a Saida y ¡sorpresa!, aparecieron Laura y Pancracia con los papeles de adopción.
Saida se puso a llorar de alegría. Se abrazaron y las tres formaron la familia más bonita del pueblo. Irati y Joel, contentísimos, decidieron junto al pueblo de Rada hacer una manifestación hacia Madrid para luchar contra las injusticias. Joel llamó a su madre para que la acompañara. Poco a poco, durante el camino, visitando varias localidades y transmitiendo los valores de la justicia, la madre se iba recuperando. Al llegar a Madrid, vieron que la gente se animaba y se unía a ellos. Irati y Joel decidieron hacer una manifestación por todo el mundo. Francia, Marruecos, Canadá, Rusia, Japón, China, Dubái, Argentina, etc. Crearon una mega pancarta cuyo lema provenía de un libro que había leído Irati, sobre una de las personas más influyentes en la lucha de los derechos humanos, Martin Luther King. La justicia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes. Todo el mundo se unió contra las injusticias. La gente empezó a convivir en paz y alegría, disfrutando de todo lo bueno que tiene la tierra y lo más importante. La madre de Joel se recuperó y por fin Irati, Joel y todo el mundo pudieron vivir como al final de los cuentos. ¡Felices para siempre! Está. Me gustó mucho hacer el cuento con mis compañeros. Trabajamos en equipo. Me parece muy bien que lo hagáis de los derechos humanos. Paz y amor. Libertad y alegría. Felicidad. ¿Vais a escribir un cuento en cadena? ¡Sí! ¡Ayuda! ¿Tienes muchas ganas de que nos manden el cuento terminado? Muchísimas. Participar en este cuento en cadena sobre los derechos humanos para nosotros ha sido todo un privilegio. Nos hemos dado cuenta una vez más de que no tenemos las mismas oportunidades que otras personas. La profesora nos presentó el cuento y nos hizo un resumen de él. Luego nos hizo preguntas y nosotros dijimos las respuestas que podían asentarse mejor al cuento. Cuando lo tuvimos todo, lo decidimos leer y nos gustó mucho cómo quedó. Acabamos de ver los vídeos del alumnado de los centros Juan Bautista Irurzun de Peralta y del Colegio Regina Pacis de Burlada. Gracias a Aitor, Hugo, Aicea, Noa, Iker, Sara y Emma por la lectura. También gracias a ti, Isabel, por el inicio. Si os parece, terminamos la mañana con una pequeña tertulia para que nos transmitáis un poco entre todas y todos cuál ha sido la experiencia, ¿no? Y podéis también preguntar, si queréis, algo a Isabel, que es una buena ocasión tenerla hoy aquí para conocerla un poco más. Empiezo yo y te pregunto, Isabel, a ver si alguna vez has tenido alguna experiencia en la que has participado o has escrito a dos manos o a tres manos o a muchas manos, como en esta ocasión. No sé si alguna vez te has atrevido a hacer algo así. Pues no, que yo sepa, no recuerdo. Me ha parecido fabuloso. Íbamos saltando de historia en historia con una fluidez que me habéis dejado sorprendida. O sea, me parece muy bello, ¿no? Ir uniendo los derechos humanos en un solo cuento. Se ha tratado el maltrato, se ha tratado el derecho a los niños a estudiar, a una educación, no sé. Me ha parecido maravilloso, geniales, o sea... Y creo que no he participado, ahora mismo no recuerdo, posiblemente lo haya hecho, pero en estos momentos no lo recuerdo. Lo que sí hemos realizado es trabajos en conjuntos, ¿no? Para proyectos diferentes, participando poetas de diferentes sitios, de diferentes lugares. Y con una misma idea, sí, en talleres de escritura sí que solemos hacerlo. Bajo una misma idea,
trabajar, cada uno da su versión, ¿no? O sobre un cuadro, por ejemplo, sobre una pintura, cada uno hace un poema. Hay muchas posibilidades, ¿no? La escritura lo que tiene es un caudal que no acaba nunca, son ríos y afluentes, y lo habéis hecho muy bien. Estoy emocionada. Aitor, creo que tienes alguna pregunta para hacer a Isabel. Creo que habéis hecho un pequeño trabajo de investigación sobre ella, para conocerla un poco más, y que habéis traído algunas preguntas para hacerle. Bueno, lánzale una al menos. Vale, una pregunta. ¿Qué se te hace más fácil escribir, poesía o libros? Poesía o narraciones. Es complicado decirlo. Con los microrrelatos he empezado hace poco y me doy cuenta que me salen muy fluidos, ¿no? Pero llevo tantos años ya trabajando la poesía que para mí me envuelvo durante 3 días más o menos, procuro estar en silencio, en reflexión, leyendo. Sí que necesito un clima de quietud, no perderme entre mucha gente y así. Y entonces, para mí es más sencillo la poesía. Hay personas que dicen, en cambio, que no pueden escribir poesía. Es que yo creo que eso está dentro de uno, cuando nace ese sentimiento, ¿no? O esa posibilidad de decir, ¿qué escribo? ¿Escribo sobre mis sentimientos o imagino otra historia? A veces escribes poesía y estás hablando del mundo, estás hablando de otras personas, ¿no? Para mí es más sencillo la poesía, pero estoy muy tentada en estos momentos con los microrrelatos. Estoy metiéndome bastante a fondo. ¿Y puedo hacer otra pregunta? ¿Cómo? ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. Vale, te pregunto, ¿cuándo se te ocurrió la idea de hacer un libro en el que los niños pudieran participar? Pues he traído uno, os puedo enseñar. Estaba en una masía, no sé si es... Estaba en una masía y fue un sueño. Soñé durante la noche, soñé el paso del tiempo y cómo dejamos nuestras huellas. Es un libro para niños más pequeños que vosotros. Entonces va pasando la primavera, verano, otoño y invierno, y sobre las huellas dibujadas de los niños, que se puede hacer en directo, se va trabajando con flores, pues, primavera, otoño, invierno, con materiales reciclados y con hojitas y flores de la naturaleza, ¿no? Entonces, fue una idea, la hice con mi hija y pues, como tenemos poquito tiempo, no os voy a enseñar todo. Empieza con una adivinanza, poquito a poco se van viendo las huellas de los niños, siempre protegidas por alguien mayor. Aquí están las flores que recogíamos con otra experiencia con niños de manualidades. Aquí empieza la primavera, hay puntillas, pinturas, va sucediendo el paso y hay pequeños poemas. Entonces uní la escritura y el trabajo plástico, ¿no? Y creo que esta es la segunda experiencia con vosotros, inolvidable. Y me ha abierto como otra puerta, ¿no? Seguro que de aquí me habéis dado cuerda para rato. Dejará huella, ¿no? Yo creo que sí. Noa, cuéntanos un poquito el trabajo, lo habéis hecho con la profesora Ana. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo recibisteis la idea de participar y cómo os organizasteis en clase para llevarlo a cabo? Pues estuvimos todos haciendo el libro, un trocito del libro, y pues nos los estuvimos pasando muy bien. Se nota que cada uno tenemos diferente imaginación y pues me gustó mucho cómo quedó. Muy bien. Juan Carlos, un día llega el cuento a Cizur Mayor, a camino de Santiago. Tú como profesor, ¿cómo motivas al grupo? Porque no era una tarea fácil. Algunos centros lo han escrito al principio, tenían menos para leer, otros han escrito al final, tenían muchísimo para leer y tampoco había tanto tiempo en un día. Yo creo que a vosotros os tocó hacia la mitad más o menos. Y no fuisteis el único aula tampoco del centro, sino que trabajasteis todo quinto, si no me equivoco. ¿Cómo pasasteis el cuento de un grupo a otro?
¿Cuál fue la razón de motivar? ¿Cómo lo motivasteis al alumnado? Bueno, pues la motivación, ellos lo saben, parte de uno y fue fácil. Nosotros recibimos el aviso de participar en esta actividad vía correo y la verdad que cuando leímos ya el encabezamiento de qué se trataba, ya bueno, a mí personalmente ya me gustó y lo lancé a opinión de mis compañeros y se nos aceptó. Y a partir de ahí, claro, ya te pones a pensar un poco cómo familiarizar a los alumnos, cómo sensibilizarles en la temática que se está proponiendo. Y bueno, y a partir de ahí pues hicimos una labor de espionaje, de investigación de unos vídeos adaptados a su edad, como trabajo previo. Sabíamos que nos iba a llegar un cuento empezado y sabíamos que le teníamos que dar continuidad. Para más intrigue, de los 3 quintos que participamos, había uno que estaba confinado. O sea, que de alguna manera hemos tenido que hacer un trabajo en cadena dentro del cuento en cadena. Para empezar, el quinto que estaba confinado. Y entonces, bueno, pues fue como un trabajo en cadena propiamente dicho, en un pasillo, lo que nos iban transmitiendo, lo que nos llegaba. A su vez, al siguiente quinto le estábamos diciendo, pues queremos que vaya por allá, pero bueno, ir haciendo una idea. Y luego la labor pues fue por grupos, como ellos trabajan muy bien. Nos hemos involucrado todos, cada uno de los 4 grupos de las distintas aulas propuso un tema, salió uno elegido, pero sobre ese tema elegido todos iban aportando ideas, de tal manera que era muy enriquecedor. Y bueno, pues creo que ha sido una experiencia muy positiva, creo que les ha involucrado, todos se han sentido partícipes, sin perder de fondo la temática que era los derechos humanos. Y bueno, pues este es el resultado, como estáis viendo, pues muy positivo de todos los profesores que estamos aquí y centros. Bueno, yo creo que... Gracias, Juan Carlos, gracias también por la actitud que en todo momento mostrabas tú y mostrabas muchos profesores y profesoras de interés, de ánimo, de agradecimiento y de involucración, ¿no? Sara, ¿ha habido mucho debate en clase? ¿Había muchas ideas para escribir? Porque luego teníais que escribir una idea, 2 ideas. ¿Había muchas ideas? Sí, muchas, había muchas. ¿Cómo decidisteis, bueno, esta es la idea que al final escribiremos? ¿Hubo votación? ¿Hubo consenso? No, porque en verdad en clase somos un grupo y cada uno pues aportamos algo y entonces pues eso es lo que ha salido. Tal vez, Isabel, eso es lo bonito, ¿no? Que un proyecto común une a muchísimas niñas y muchísimos niños y todos sienten que el cuento es suyo, ¿no? Sí, es una manera de unirse en la palabra. La palabra es de todos y para todos. Y bueno, yo creo que este cuento es absolutamente para el mundo. Habéis creado algo precioso para el mundo y con el mundo, porque hay conciencia de cómo está hoy la vida, el mundo, los niños, las personas. Veo que estáis muy bien informados y como digo en el cuento, para que una cosa sea posible primero hay que enseñarla, hay que vivirla en el corazón y en la mente, y es la única manera para que después las manos se activen. Si en el corazón no se siente, es como un bloqueo, podrá salir algo técnico, pero no este cuento maravilloso que habéis hecho. Pues estoy muy agradecida. Hay mucha fluidez, sobre todo. Hay redes sociales, hay imaginación y sobre todo derechos humanos. Bueno, pues enhorabuena. Esas bonitas palabras por parte de Isabel a las escritoras y escritores de hoy que pueden ser escritoras y escritoras en el futuro, y les animamos a que sigan creando de la manera que sea, desde el arte, que sigan creando y aportando a la sociedad. Isabel, muchísimas gracias. Si os parece, lo dejamos así. A partir de enero, todos los centros educativos y todas las bibliotecas de Navarra dispondrán de un ejemplar, un libro que estará junto al primero de la colección. Ya son dos los libros que la colección contiene, y los 2 cuentos se convierten de esta manera en 2 herramientas interesantes de trabajo sobre derechos humanos para profesorado, familias y la sociedad en general.
desde la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, agradecemos y aplaudimos el compromiso que todas las personas participantes en el proyecto han mostrado, el mimo y la ilusión con el que han trabajado. Eskerrik asko, muchas gracias, y solo queda decir que trabajaremos para que el año que viene sea posible una tercera edición tan exitosa como la de este año y como la del año pasado. Eskerrik asko, muchísimas gracias, eta beste bat arte. Gracias. Mila esker.